Tenemos que conocer los grifos de garantía, número 1. Número 2, tenemos que prever que no nos quedemos pues sin combustible. Imagínate que de noche te quedas sin combustible. ¿Quién te socorre? ¿Quién te ayuda? Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de combustible. Siguiente revisión que tenemos que hacer sería los implementos de seguridad. Ya está para tocar este tema el ingeniero Elvis Santi, él es gerente general de la Escuela Profesionales A. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido, exitosa. ¿Cómo estás, Tito? Muchas gracias por la invitación. Una vez muy contentos por participar en tus problemas y también muy preocupados por las noticias de todas las semanas, ¿no? Felices fiestas patrias. Felices fiestas patrias a todos los transportistas. Espero que estén disfrutando de estos días de festivos, ¿no? Con la familia. Estos días prácticamente nos reúne a la familia. Entonces tenemos que ser muy responsables al tratar de salir a disfrutar de los días o en los viajes a provincias. En la lectura de las noticias, digamos, como que las más importantes de la semana siempre marca al menos 1 o 2 temas de accidentes de tránsito, ¿verdad? Y en su mayoría, tú como experto en la materia, Elvis, son ocasionados por la imprudencia de los conductores. No cabe la menor duda que los siniestros de tránsito son previsibles porque cuando un conductor está en volante, permanentemente tiene que utilizar la razón, el juicio, la evaluación de las condiciones de los riesgos y peligros. En ese sentido, la conducción es previsible, es evitable. Es más, el Código Penal responsabiliza esta conducta con pena privativa de la libertad cuando hay lesiones o cuando hay muertes. En ese sentido, hacemos un llamado, una reflexión a los conductores que cada vez que nosotros subimos en un vehículo, ponemos en riesgo, ponemos en garantía nuestra libertad, nuestra vida y en muchos casos nuestras propiedades porque vamos a tener que pagar la reparación civil. ¿Qué debemos hacer nosotros los conductores al momento de subirnos al volante, llevar pasajeros, llevar a la familia y vamos a emprender un largo viaje? ¿Cuál es el primer paso que debemos tener en cuenta nosotros los conductores, Elvis? A ver, un poquito más atrás, está establecido en el Reglamento Nacional de Tránsito las obligaciones para todo conductor. La primera obligación que nosotros tenemos como conductores antes de iniciar una marcha es revisar nuestro vehículo. El Reglamento Nacional de Tránsito establece bien claro que todo conductor que va a conducir un vehículo debe garantizarle al Estado que ese vehículo que está conduciendo no va a representar un peligro, no va a causar un daño. En ese sentido, la norma establece 2 obligaciones: verificar que el vehículo que conduce esté en buenas condiciones y además durante la conducción debe conducir con cuidado y prevención. Esas son las normas que están establecidas y que todo conductor debe conocer y debe cumplir. En ese sentido, la primera obligación que tiene el conductor es revisar los documentos. Si el vehículo no cuenta con los documentos, no debe moverse. Es lamentable que sigamos escuchando accidentes de tránsito donde que el conductor no tiene licencia de conducir, donde que el vehículo no tiene el SOAT o no tiene la revisión técnica vigente. Entonces, lo primero que tiene que hacer un conductor es verificar la documentación. Por ejemplo, por favor, ahí está bien, cuando un conductor al momento de una fiscalización no presenta el DNI, la tarjeta de propiedad o la licencia de conducir, se aplica la infracción G58 que corresponde 20 puntos en contra. No presentar el documento. Además, corresponde una multa de 396 soles, pronto pago 67 soles y la sanción sería retención del vehículo. ¿Qué significa eso? Que el vehículo va a ser llevado a la comisaría para que subsane esta observación que está presentando en el momento de la fiscalización. Entonces, esa es la primera. Siguiente, tenemos la obligación de verificar el documento de la revisión técnica. Conductor que no tiene vigente la revisión técnica corresponde a la infracción M27. La multa es 2.475 soles 50 puntos, además de la retención del vehículo. Una vez que el vehículo es retenido, deberá ser llevado en una grúa a un centro de revisión técnica para que pueda pasar y no pueda infringir el Reglamento Nacional de Tránsito durante su traslado. Siguiente revisión que tenemos que hacer sería el tema del nivel de los fluidos. Un vehículo que va a ser sometido a un esfuerzo, especialmente a los viajes largos, tiene que tener los niveles de los fluidos adecuados. El nivel de aceite, el nivel de refrigerante, el nivel del líquido de la dirección.
en la hidrolina, entre otros. Entonces, nosotros tenemos que garantizar que ese vehículo esté en buenas condiciones. Por ejemplo, hemos visto muchos vehículos que transitan en la vía pública contaminando el medio ambiente, produciendo humo o gases en proporción mayor a lo que establece el Reglamento Nacional del Vehículo. En ese sentido, el Reglamento Nacional de Tránsito sanciona a ese vehículo, a ese conductor, con la infracción M15 por contaminar el medio ambiente. ¿Cuáles serían las consecuencias de que un motor en mal estado esté circulando en las carreteras? Por ejemplo, no va a desarrollar la velocidad correspondiente, se va a recalentar, de repente podría apagarse en una subida. Si el vehículo se apaga en una subida y no tiene el control del vehículo, podría ocasionar accidente de tránsito. Entonces, el motor es la parte fundamental del vehículo, por lo tanto, tiene que garantizar de que esté en buenas condiciones. En la siguiente revisión importante sería el sistema de dirección, sistema de suspensión. Antes de hacer los viajes largos, señores, tenemos que llevar a un taller de mecánica para que hagan todas las revisiones del vehículo. En cuanto al sistema de freno, revisar que las zapatas, los frenos se hayan cambiado, el nivel de los líquidos de freno, el sistema de suspensión. Recuerden que muchas veces vamos a recorrer tramos de trocha, entonces el vehículo tiene que estar en buenas condiciones. Sistema de dirección, el sistema eléctrico significa que todo el sistema de cableado no esté pues dañado, no vaya a ser que ocasione un incendio, y en esos lugares que están separados de la ciudad donde no hay atenciones inmediatas, prácticamente se va a quemar el vehículo. También tenemos que revisar el sistema de carrocería, las ventanas. Por ejemplo, hacemos rutas largas, no tenemos ventanas. Esta infracción de no tener el vehículo en buenas condiciones representa una multa de 1.188 soles. Si ocurre un siniestro de tránsito, el perito va al lugar de la escena para corroborar si cumplió o no con esta obligación el conductor. La siguiente verificación sería el sistema de luces. Por ejemplo, si un vehículo no tiene un foco en buenas condiciones, corresponde la infracción G20. Esa infracción es 396 soles, pronto pago 67 soles, y le aplicamos 30 puntos en contra al conductor. La medida preventiva de esta infracción es retención del vehículo, se lleva a la comisaría por un foco. También se verifica para los vehículos de transporte de carga o mercancías y pasajeros el tema de la obligación de contar con las cintas retroreflectivas. Siempre me preguntan, profesor, ¿y cuántas cintas debe tener mi vehículo? Cuestión práctica, señores. A 1 metro le corresponde una cinta. Si tu vehículo tiene 4 metros, le corresponde 4 cintas. Si tiene 5 metros, 5 cintas. Cuestión práctica, señores. Hay muchas veces no conocen, y ahí les he dado un dato importante. Por cada metro, una cinta. Siguiente revisión que tenemos que hacer al vehículo sería el tema de los parabrisas, el parabrisa. Nosotros tenemos la infracción G19 que dice conducir un vehículo de la categoría MON, vehículos para el transporte público de pasajeros, con el parabrisa dañado, trizado o en mal estado. Como indicaba, si hacemos rutas largas y tenemos una ventana rota o no tiene, eso va a causar un daño a los pasajeros. Entonces nosotros tenemos que ser responsables. ¿Qué pasaría si de repente estamos conduciendo de noche y hay lluvia y tenemos el parabrisas trizado? De alguna manera va a interferir la seguridad. No vamos a poder ver con total transparencia el horizonte. Nosotros como conductor tenemos que garantizar la seguridad. Siguiente verificación es el estado de los espejos retrovisores. Recuerda que todo conductor tiene que tener 360 grados de control del vehículo. La visión tiene que ser totalmente visible. No podemos conducir nosotros exponiéndonos al peligro. Es por eso que los espejos laterales, retrovisores de los puntos ciegos nos va a ayudar a garantizar un transporte seguro. Siguiente revisión. Esta infracción de no tener espejos retrovisores es una infracción G21, 20 puntos en contra, 390 soles de la multa. Eso también es retención del vehículo, es decir, se lleva a la comisaría. Siguiente verificación sería con respecto al trico, al sistema de limpia parabrisas. Por ejemplo, la infracción G22 dice conducir un vehículo cuando llueve, llovizna, guarura, sin tener operativo el sistema de limpia parabrisas. Y cuando hablamos del sistema de limpia parabrisas, tenemos que garantizar, tenemos que abastecer del líquido importante para limpiar el parabrisas.
Yo he visto muchos conductores que cuando utilizan el trico no tienen el agua, no tienen el líquido limpiaparabrisas. Entonces, el policía puede intervenir y puede sancionar a un vehículo por no tener el líquido limpiaparabrisas. No solamente es el líquido, sino que también todo el coequipo esté en buenas condiciones, que esté operativo. Otra verificación importante para garantizar un viaje seguro en estas fin de fiestas patrias es el neumático. El neumático es el único elemento que entra en contacto entre el vehículo y la superficie. Por lo tanto, nosotros como conductores tenemos que verificar, tenemos que corroborar que los vehículos tengan un buen neumático. Físicamente, que tenga un desgaste regular. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no revisamos la presión? Si nosotros sometemos al vehículo a un frenado de peligro, el frenado va a ser inseguro, inestable, puede causar mayor accidente. Entonces, revisemos la presión de los neumáticos. Dependiendo de la presión del neumático también es el desgaste y el tipo de frenado. Entonces sí que muy importante, por favor, la revisión de los frenados. Si tienes un neumático con la presión baja, se gastan los flancos. Mucha presión, se gasta el centro. Si hay una mala alineación, hay un desgaste irregular, y si se gasta por partes, significa de que el sistema de amortiguación está dañado. Esta infracción de no tener un neumático en buen estado es la infracción M13, vale 590 soles y el 50 puntos en contra, ¿no? Entonces, esa es una infracción muy grave. La cocada mínima, la profundidad mínima para garantizar un frenado en ruta son 1,6 milímetros para vehículos ligeros y medianos, y para los vehículos pesados 2 milímetros. Eso es lo que establece el reglamento, por favor, jóvenes. El neumático es un elemento importante para la revisión. Siguiente revisión que tenemos que hacer es el combustible. Si bien es cierto, en nuestro país no hay sanción por conducir un vehículo con un menor nivel de combustible, pero ello representa un peligro. Nuestra geografía es muy accidentada, tenemos subidas muy pronunciadas, bajadas muy pronunciadas. ¿Qué pasa si no tenemos el nivel del combustible adecuado? Podría apagarse el motor. ¿Y qué pasa si se apaga el motor? No tenemos control del vehículo, por lo tanto, este podría ocasionar un accidente, podríamos causarnos daños. Importante, el combustible. Ojo, los que hacemos rutas largas, tenemos que conocer los grifos de garantía, número 1. Número 2, tenemos que prever que no nos quedemos pues sin combustible. Imagínate que de noche te quedas sin combustible. ¿Quién te socorre? ¿Quién te ayuda? Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de combustible. Siguiente revisión que tenemos que hacer sería los implementos de seguridad. Antes de salir de viaje, revisen llante repuesto, la gata, llave ruedas, los pernos de los seguros, los triángulos de seguridad, extintores, caja de herramientas, chalecos reflectivos, los conos de seguridad, los tacos, todo lo que sería útil para que ustedes puedan detenerse. ¿En qué momento utilizamos estos dispositivos de seguridad? Cuando por razones de fuerza mayor se detiene el vehículo. Siguiente revisión que tenemos que hacer sería que cómo debemos instalar. Siguiente. Si nosotros, por alguna razón o fuerza mayor, nos quedamos detenidos, de acuerdo a lo que establece el Reglamento Nacional de Tránsito, en zonas urbanas tenemos que poner los conos de seguridad a una distancia de 50 metros como máximo. Y en carreteras, tratándose de que corremos a altas velocidades, vamos a poner nuestros conos de seguridad a 150 metros cuando estemos en línea recta. Pero ¿qué pasa cuando estamos en una ruta sinuosa, curvas con contrapurvas? Entonces tenemos que poner los conos de seguridad de tal manera que permita a los conductores reaccionar a tiempo y prevenir el siniestro de tránsito. El cono va a advertir nuestra presencia. Por eso que tenemos que tener las cintas retroreflectivas, las luces de emergencia instaladas, accionando. Siguiente revisión sería el tema del uso de, como indicaba, el uso de los conos y el uso de las luces de emergencia. La infracción G15 dice no utilizar las luces de emergencia cuando por razones de fuerza mayor se detiene el vehículo. Cada vez que usted se detiene por fuerza mayor, tienes que acompañar esa parada con la luz de emergencia para advertir a los demás compañeros que tú estás parado y no ocurre un choque por alcance. También, si el carro se detiene, utilizar los conos de seguridad.
es no cumplir, no hacer este procedimiento de seguridad. El reglamento sanciona con una infracción EG 15, 390 soles, 20 puntos en contra. En este caso, tratándose de los implementos de seguridad, la papeleta sería pues solidario el propietario del vehículo. Siguiente revisión que tenemos que hacer sería pues el comportamiento. Cada vez que nosotros salimos a la vía pública, el reglamento nos pide durante la conducción circular con cuidado y prevención. Significa de que nosotros tenemos que aplicar las técnicas de conducción preventiva, defensiva, cero accidentes. Todas estas capacitaciones, todos estos temas que acabo de mostrarles, nosotros los desarrollamos en nuestra escuela de conductores. A las empresas le brindamos el servicio de curso de manejo defensivo. Esta es una parte del curso, el cual quiero compartir con ustedes para que ustedes como conductores profesionales o conductores particulares tengan presente de que conducir un vehículo representa una responsabilidad, un compromiso social, proteger a la vida humana. No es posible que todos los días, a pesar de que este programa tan importante sabatino, hablamos de la prevención, sigamos escuchando, sigamos dando las noticias de lamentables pérdidas de vidas humanas. Eso tenemos que parar. No es posible que en el mundo mueran 1.35 millones de personas. Algo tenemos que hacer. Nuestro país lamentablemente está considerado como con los peores conductores en el mundo. Tenemos que empezar a trabajar para prevenir, para evitar esta racha de sangre en nuestras pistas. Y es más, ahora que vamos a retornar, las muchas familias que hemos salido por fiestas patrias a nuestros pueblos, a las provincias, al profundo de nuestro país, háganlo el retorno con prevención, con cuidado. Muchas personas de repente están libando licores. Nadie les prohíbe el licor tomar, pero si ustedes van a conducir, las cosas cambian. ¿Qué pasaría si ustedes cuando están retornando participan en un siniestro de tránsito? El primer procedimiento es el tomar el dosaje etílico o de prueba de alcohol o drogas. Por lo tanto, si usted sale positivo, el acto es un acto agravante. Si hay lesiones y muertes, la sanción va a ser mayor. En ese sentido, llamamos a todos los conductores que buenamente están disfrutando de un fin de semana que este 28 no se tiña de sangre, ni mucho menos con problemas legales. Así es, amigo Tito, hay mucho trabajo que hacer. Es una clase magistral, Elvis. En solo 15 o 18 minutos, tú has resumido todo lo que los conductores debemos tener en cuenta o debemos hacer para viajar. Efectivamente. En pocos minutos. Pero ¿qué pasa, Elvis? Que los conductores lamentablemente, escuchamos por acá y nos sale por la izquierda, ¿verdad? Y las autoridades tampoco hacen recordación, porque esto es recordación, Elvis. Se debería el MTC, ATU, Sutran, la Policía Nacional, empezar en los peajes a repartir volantes. Volantes con lo que tú acabas de decir. O sea, condiciones básicas. El trico, por ejemplo, no me acordaba el nombre del trico. El trico es el aparatito que mueve las plumillas de los limpiaparabrisas, ¿verdad? Es un motor eléctrico que a través de un mecanismo hace que las plumillas giren de un lado a otro. Y muchos carros con algunos años de antigüedad los tienen obsoleto o malogrado, ¿verdad? Ni lo sirven, no lo usan, están dañados, o los ejes están dañados, o no hace todo el recorrido, o de repente no está calibrado, se salen del parabrisas, y eso es un peligro. O sea, conocimiento básico también, Elvis, saber los grifos, los lugares de grifos al momento de empezar a la ruta, ¿verdad? Si salimos de Lima, vamos a Huancayo, ¿cuántos grifos tengo en el camino? Si voy a Tingo María, si voy a La Merced, Chanchamayo, Satipo o Zapampa, ¿verdad? Es importante también que antes de salir vayamos a los grifos a abastecer. Porque cuando hay fiestas se llena de colas. ¿Y qué pasa? Nos hace perder tiempo. Entonces, una persona que sabe que va a salir de viaje tiene que llevar el tanque de combustible lleno, porque podría ocasionarse cualquier imprevisto y va a tener que ser necesario. Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado muchas veces, salimos de ruta y hay una helada en las punas, en las alturas de Ayacucho o Huaraz, y no podemos movernos. Y tenemos que utilizar el motor para mantener la calefacción. ¿Y qué pasa si no tenemos el combustible necesario? Entonces son cosas importantes que nosotros los conductores tenemos que tener presente. Estaba viendo... Para continuar con este tema, Elvis,
Conversábamos hace 2 semanas después del accidente que hubo en Pasamaito, que probablemente una de las causas del accidente haya sido la poca cantidad de combustible que tenía el tanque, ¿verdad? El tanque de petróleo o gasolina, es probable que sea petróleo Stacusted. Por la inclinación, ¿verdad? Muchos viajan al interior del país. O sea, si vas a viajar al interior del país, no viajes pues con un cuarto de tanque, ¿no es cierto? Porque en la subida te puede pasar lo que probablemente ocurrió con el chofer del accidente de Pasamaito. Efectivamente. Por ejemplo, existen normas internacionales para la construcción de carreteras. Y las normas consideran por medida de seguridad que el plano inclinado máximo por una carretera es 15 y el estándar es 8 grados. Entonces, como ya está establecido en el mundo a través de acuerdos y normas internacionales, entonces los fabricantes de vehículos toman en consideración esa condición del vehículo, de la inclinación de la vía para fabricar un vehículo. Entonces, ellos ponen a la prueba el vehículo a un grado de 15 grados de inclinación. Y sobre eso van a calcular como mínimo un octavo de tanque de combustible. Entonces, si nosotros elevamos un poquito más, el tanque va a bajar. Entonces, podría apagarse. Entonces, el tema es qué pasa cuando el motor se apaga. Perdemos sistema de frenos, sistema de dirección. Entonces, no tenemos. Entonces, es importante esta parte del funcionamiento del vehículo. Conos es importante. Si se te poncha una llanta, se te avería el vehículo, los conos es importante porque las rutas a veces son muy rápidas, ¿verdad? En otros países, por ejemplo, no solamente es el cono, pensamos en el conductor. En Europa, por ejemplo, cuando un conductor se detiene por razones de fuerza mayor, lo primero que hace es ponerse el chaleco reflectivo. Una vez que se ha puesto el chaleco, baja a poner los demás dispositivos de seguridad como son los conos o los triángulos. Aquí en Perú no está obligado el chaleco, ¿no? Excepto para los motorizados que van a conducir. Pero en sí, en Europa, cuando usted compra un vehículo, viene acompañado con su chaleco de seguridad. Ahora, otro tema importante también es que el conductor esté bien dormido, que esté descansado, ¿verdad? Que no haya pasado mala noche para emprender un viaje. Un punto muy importante. Nosotros tenemos el Reglamento Nacional de Tránsito en el artículo 89, el cual establece que un vehículo no debe conducir cuando muestra cansancio, somnolencia y además haya tomado medicamentos que lo inciten o que lo induzcan a un sueño. Entonces, cuando hay un peritaje de siniestro de tránsito, el policía tiene que investigar cómo ha sido el proceso de descanso, qué tiempo ha descansado. Al menos tiene que informar de las 2 últimas noches para saber si la persona contaba o no contaba estaba descansado, no tenía fuerzas o no tenía fuerzas para trabajar. No solamente el cansancio es la respuesta física, sino la parte mental. Una persona que está bajo efectos de cansancio no razona, no piensa. Y la conducción es evaluación permanente de los peligros y riesgos que se presentan. Entonces, imprescindible que el conductor esté dormido. Si vamos a hacer ruta larga, 2 días antes, dormir las 7 horas que corresponde al cuerpo para que ese conductor pueda responder durante el viaje. Es más, nosotros recomendamos que un conductor que conduce largas horas, por cada 2 horas de viaje debe hacer una parada técnica de 10 minutos para que esa persona pueda relajarse, pueda oxigenarse. Esas son las paradas técnicas. Son paradas, lo llamamos nosotros en el ámbito del transporte, las paradas activas, ¿no? Es decir, en un viaje de 8 o 10 horas hay que parar cada 2 horas. Cada 2 horas, 10 minutos para oxigenarse. Porque si nosotros vamos y conducimos de esa manera, estamos con toda la atención. Permanentemente estamos siendo invadidos por peligros, por peatones, por gente irresponsable. Ahí, por ejemplo, vemos ahí en nuestro video, por ejemplo, que este conductor permanentemente está cambiando de condiciones. Está pasando en este momento un túnel. En este momento el reglamento indica de que un conductor que va a pasar por un túnel debe reducir la velocidad. ¿Por qué? Porque dentro del túnel podría haber algún peligro. Está totalmente prohibido adelantar dentro de un túnel. Prohibido, ¿no? Podría pasar un accidente. Imagínense, todos adentro pueden causar una explosión. Entonces nosotros como conductores responsables tenemos que cumplir. Cuando pasamos túnel, reducir la velocidad, utilizar las luces bajas, no utilizar las luces altas. Otro error también muy común. Podría generar un deslumbramiento al otro conductor y podría causar accidente. Otra cosa interesante
que hemos visto en este tipo de feriados largos. Es que muchos conductores jóvenes van a las pistas y los conductores jóvenes no tienen la experiencia de correr. Entonces, aquí hacemos un llamado a esos conductores jóvenes, por favor, nadie les dice que no conduzcan. Háganlo progresivamente, gradualmente, no corran. Eso, por ejemplo, pienso que el Ministerio de Transporte debe corregir la manera como debemos usar la licencia de conducir. Por ejemplo, en otros países, los jóvenes que empiezan a conducir lo hacen localmente, en zona urbana. Pasado un año, recién pueden entrar a la pista. Pasado 2 años, recién pueden entrar a autopistas. Entonces, nos falta un poco de gradualidad para integrarnos a la pista y garantizar que no ocurran los accidentes de tránsito. Gracias, Elvis. ¿Dónde te encontramos? Muchas gracias, Tito. Felices fiestas patrias a todos los conductores. Nosotros estamos en la Escuela de Conductores Profesionales A. Estamos ubicados en la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 12,5 del Puente Alipio, cerca al Puente Alipio. Panamericana Sur, cerca al Puente Alipio. Entren, nos buscan en la web como Escuela de Conductores Profesionales A.